El aire dentro del vuelo 628 estaba cargado de impaciencia mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos. El familiar zumbido de los motores vibraba a través del fuselaje, mientras los auxiliares de vuelo se movían rápidamente por los pasillos, asegurándose de que el equipaje de mano estuviera almacenado correctamente y los cinturones de seguridad estuvieran abrochados. Sus sonrisas practicadas ocultaban el cansancio de otro largo día en los cielos. En la parte delantera de la cabina, la azafata Marla King se ajustó el cuello impecable de su uniforme, suspirando suavemente mientras examinaba a los pasajeros que abordaban, sus ojos agudos entrenados para cualquier señal de problema, pero sus nervios ya estaban desgastados por un retraso anterior, y no tenía paciencia para las interrupciones, especialmente no de los dos jóvenes que estaban de pie en el pasillo, con sus mochilas colgadas sobre sus hombros, luciendo vacilantes mientras buscaban sus asientos. Se acercó a ellos con un aire de cortesía forzada, con voz suave pero entrecortada mientras les preguntaba si necesitaban ayuda. Pero antes de que pudieran responder, un hombre mayor en la fila adyacente, de cabello blanco, mirada penetrante, y ya irritado, intervino con una fuerte burla, diciendo que estaban retrasando el proceso de embarque, y que debían seguir adelante o bajarse del avión. El más alto de los dos chicos, de unos 15 o 16 años, se volvió hacia el hombre con el ceño fruncido pero mantuvo la boca cerrada, mientras que su hermano menor, de no más de 12 años, se encogió ligeramente bajo la presión del momento. Su incomodidad aumentó a medida que los murmullos de impaciencia comenzaron a extenderse por la cabina. Los pasajeros se movieron en sus asientos, observando para ver cómo se desarrollaba la situación. Marla, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre ella, irguió los hombros y les pidió las tarjetas de embarque. Su tono no dejaba lugar a discusión, y cuando dudaron buscando en sus bolsillos, sacando papeles arrugados, su paciencia se agotó. La irritación se reflejó en su rostro mientras declaraba, con una firmeza repentina, que tendrían que bajarse del avión inmediatamente, si no podían presentar billetes válidos de inmediato. El chico más joven finalmente encontró su tarjeta y se la entregó. Sus dedos temblaban ligeramente, pero para entonces, la decisión ya estaba tomada en su mente, sin comprobarlo adecuadamente, sin mirar realmente, porque algo en ellos, ya fuera la incertidumbre en su postura o la forma en que parecían fuera de lugar entre los viajeros de negocios bien vestidos y las familias de vacaciones, la convenció de que simplemente no pertenecían allí. Llamó a seguridad. Los chicos protestaron, en voz baja pero desesperada, pero ya era demasiado tarde. Los murmullos en la cabina se habían convertido en juicios silenciosos, algunos gestos de aprobación de quienes no querían nada más que una salida fácil, y, en cuestión de momentos, los dos fueron escoltados fuera del avión. Sus rostros eran una mezcla de confusión y humillación silenciosa, mientras desaparecían por el puente de embarque, con las mochilas todavía colgadas de los hombros. Marla exhaló, aliviada de haber resuelto la situación tan rápido, creyendo que había hecho bien su trabajo, había mantenido el orden, se había asegurado de que el vuelo pudiera despegar sin más demoras, sin considerar ni una sola vez, ni siquiera por un segundo, que acababa de cometer el peor error de su carrera. La puerta del avión estaba sellada. Las comprobaciones finales estaban completas y el vuelo 628 estaba rodando hacia la pista bajo la luz del atardecer que se desvanecía, pero una extraña inquietud se instaló en la cabina como una niebla invisible, inadvertida para la mayoría pero innegable para aquellos en sintonía con los cambios sutiles de energía que preceden a algo que está a punto de salir terriblemente mal. Marla King se movía por el pasillo con la eficiencia mecánica de quien ya lo había hecho miles de veces antes, comprobando los cinturones de seguridad, examinando los rostros, mientras su mente ya descartaba el incidente con los dos chicos, como nada más que un inconveniente necesario, una interrupción menor en un vuelo por lo demás normal, pero en la cabina de mando, en la cabina de primera clase, y en el intercambio silencioso de miradas entre ciertos pasajeros, algo se había puesto en marcha que ella no tenía forma de predecir. En la parte delantera del avión, en los asientos 1A y 1B, estaban sentados un hombre y una mujer cuya presencia exigía atención sin esfuerzo,
Aunque la mayoría de los pasajeros que los miraban nunca los reconocerían, nunca sospecharían que eran el verdadero poder detrás de la aerolínea, que estaba a punto de elevar los 30.000 pies hacia el cielo. Sebastian Cole y Lena Holloway no eran solo pasajeros de primera clase ni meros viajeros adinerados que disfrutaban de otro vuelo de lujo. En realidad, eran los titanes silenciosos detrás de Horizon Airways, los accionistas mayoritarios cuyos nombres rara vez aparecían en los titulares, pero cuya influencia se extendía a las salas de juntas, los mercados de valores y las políticas de aviación global. Sebastian, vestido con un traje gris a medida que apenas se arrugaba cuando se movía en su asiento, había estado revisando un informe trimestral en su tableta cuando Lena, una mujer elegante con ojos agudos y una mente aún más aguda, colocó una mano sobre su muñeca, con voz baja pero firme mientras preguntaba: ¿escuchaste eso? Frunció el ceño ligeramente. Bajó la tableta y escuchó. Los murmullos habían sido débiles, susurros dispersos desde la cabina económica, pero cuando la mirada de Lena se volvió hacia la parte trasera del avión, sus instintos le dijeron que algo estaba mal, algo más que la charla habitual previa al vuelo, algo que había cambiado el aire a su alrededor, de una manera que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Sebastian estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando pasó una azafata, la misma que había manejado su champán previo al vuelo con una sonrisa hace solo unos minutos. Y Lena, con la precisión controlada de alguien que había pasado años tomando decisiones silenciosas pero poderosas, extendió la mano y la detuvo con un suave toque en el brazo. ¿Qué fue ese alboroto antes de que despegáramos?, preguntó Lena, con un tono agradable pero firme, el tipo de voz que esperaba respuestas. La azafata vaciló, mirando hacia la cocina como si debatiera si decir algo o no, pero bajo la mirada imperturbable de Lena, finalmente admitió: «Oh, solo unos adolescentes, que no tenían sus boletos listos a tiempo». La azafata principal les pidió que se fueran. Los dedos de Lena se apretaron ligeramente en el apoyabrazos de su asiento, pero su expresión permaneció ilegible. Sebastián, observando su reacción, se inclinó ligeramente. «¿Qué clase de adolescentes?», preguntó, con una voz tranquila pero con un dejo de peligro, algo tranquilo pero profundamente inquieto. La azafata se encogió de hombros. «Dos chicos negros, tal vez de escuela secundaria y preparatoria, estaban retrasando el proceso de embarque y las RA. Kene no quería retrasar la salida. Por un momento, ni Lena ni Sebastián hablaron, pero el cambio en sus expresiones fue inmediato. Un destello de comprensión pasó entre ellos como una tormenta no mencionada que se forma en el horizonte. Luego, con la lenta inevitabilidad de una marea rompiente, Lena metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y abrió sus mensajes. Sus dedos se movieron rápidamente, escribiendo una sola pregunta y enviándola al vacío, su pulso estable, su rostro todavía sereno, pero su respiración solo un poco más agitada de lo que había estado momentos antes. Sebastián la observó, luego tomó su propio teléfono, desplazándose por sus notificaciones hasta que aterrizó en un mensaje de esa mañana temprano, un simple texto enviado por su hijo, que había estado volando de regreso a casa con su hermano menor esa misma noche. Se adjuntaba un número de vuelo 628, el mismo avión en el que estaban. Sebastián inhaló bruscamente. El teléfono de Lena vibró. Una respuesta. Sus ojos escanearon la pantalla, y en ese instante, todo en el mundo, en el cielo y en esa cabina cambió. Sebastián y Lena se miraron. El mismo pensamiento cruzó por sus mentes. Los chicos que acababan de ser expulsados del avión, humillados, despedidos, enviados lejos sin pensarlo dos veces, eran sus hijos. Y Marla King no tenía idea de lo que acababa de hacer. Los motores rugieron mientras el vuelo 628 ascendía hacia el cielo nocturno, liberándose de la tierra, pero dentro de la cabina, dentro de las mentes de dos de sus pasajeros más poderosos, se estaba gestando una tormenta, una que destrozaría todo lo que Marla King creía entender sobre el poder, las consecuencias y el peso de una sola decisión tomada en la ignorancia. Los dedos de Lena Holloway se apretaron alrededor de su teléfono mientras releía el mensaje de texto de su hijo mayor.
Las palabras duras y frías. Nos echaron. Dijeron que no teníamos nuestros boletos. La gente se nos quedó mirando. Ni siquiera hicimos nada. Sebastian Cole estaba en silencio, con la mandíbula apretada, su respiración controlada pero pesada mientras su mente analizaba rápidamente las implicaciones, la absoluta audacia de lo que acababa de suceder. Sus hijos, su propia carne y sangre, habían sido sacados de un avión que, en parte, él poseía, sin causa, sin razón, sin siquiera pensar en las vidas que estaban siendo afectadas por el juicio en una fracción de segundo de una mujer. Lena exhaló, lenta y mesurada, pero sus ojos ardían con algo peligroso. «Averigüen quién lo hizo», murmuró, su voz tan suave que solo Sebastián pudo oírla. Y en ese momento, sus palabras no eran una petición, eran una inevitabilidad. Sebastián asintió una vez, con la silenciosa eficiencia de un hombre acostumbrado a comandar imperios corporativos enteros. Ingresó a sus contactos, sus dedos se movieron rápidamente sobre su teléfono, mientras evitaba las cadenas estándar de servicio al cliente, y se dirigía directamente a la cima. Su mensaje aterrizó directamente en la bandeja de entrada del director de operaciones de Horizon Airways, un hombre que sabía que no debía ignorar un mensaje de texto de uno de los principales propietarios de la aerolínea. Mientras tanto, Lena se movió en su asiento. Su mirada aguda recorrió la cabina de primera clase como si ya estuviera buscando a la mujer responsable. Marla King, ajena al huracán que se acercaba sigilosamente, acababa de terminar de asegurar la cocina cuando sintió el primer escalofrío de inquietud. Un extraño silencio que se había instalado en la parte delantera del avión. Una quietud antinatural en el aire que no podía explicar. Entonces, cuando se dio la vuelta, vio a la mujer del 1B mirándola directamente, sin mirarla de reojo, sin mirarla distraídamente, sino mirándola, como solo lo hacen quienes tienen el control absoluto de su mundo, como si la diseccionara con una mirada tan precisa que dejó a Marla con la clara sensación de que ya la habían pesado, medido y encontrado deficiente. Marla parpadeó, inquieta, pero lo dejó de lado, forzando una sonrisa educada en su rostro mientras daba un paso adelante. ¿Hay algo que pueda atraerle?, preguntó, su voz adoptando el profesionalismo pulido que había perfeccionado a lo largo de los años. Lena inclinó la cabeza ligeramente, su expresión ilegible, antes de hablar. «Dime», dijo, con un tono tranquilo, casi agradable. «¿Quién estaba a cargo del alojamiento esta noche?» Marla dudó, la pregunta inesperada, pero se recuperó rápidamente. «Esa soy yo», dijo, con un asentimiento ensayado. Por un breve instante, algo brilló en los ojos de Lena, algo oscuro y consciente, pero su expresión permaneció serena. «Ya veo», murmuró. Sebastián, que seguía escribiendo, apenas levantó la vista, pero Marla sintió el peso de su presencia de todos modos. Algo estaba mal, algo estaba muy, muy mal, pero Marla aún no lo entendía. Ni siquiera de cerca. Marla King ya había tenido que lidiar con pasajeros difíciles, antes hombres de negocios con derecho a todo que exigían bebidas extra, madres ansiosas que se enojaban por el equipaje extraviado, algún que otro borracho cuya beligerancia convertía un vuelo rutinario en una prueba de paciencia. Pero la forma en que la mujer del 1B la miraba ahora era algo completamente diferente, algo que le hizo apretar el estómago con el conocimiento instintivo de que de alguna manera había pisado terreno peligroso sin darse cuenta. La sonrisa de Lena Holloway era educada, agradable incluso, pero había una agudeza en ella, una precisión tranquila y controlada que hizo que a Marla se le erizara la piel. Había visto esa mirada antes, no en pasajeros, sino en ejecutivos. El tipo de personas que podían terminar una carrera con un solo correo electrónico, el tipo de personas que nunca alzaban la voz porque nunca tenían que hacerlo. «Tengo una pregunta para usted», dijo Lena, con un tono ligero, casi conversacional, aunque tenía un trasfondo que Marla no podía identificar. «Mencionaste que estabas a cargo del embarque esta noche». Marla asintió con cautela. «Sí, es correcto». «¿Y hubo algún problema durante el embarque?» Marla dudó, mirando hacia la cocina, como si buscara una vía de escape, antes de forzar una sonrisa profesional. «Oh, nada importante.
Solo un pequeño retraso con 2 pasajeros jóvenes que no tenían sus boletos listos. Tuve que pedirles que se bajaran para que pudiéramos proceder con una salida a tiempo. Lena exhaló suavemente, asintiendo como si realmente estuviera considerando la respuesta. Pero luego se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz lo suficiente como para enviar un escalofrío por la columna vertebral de Marla. «Dime», dijo Lena, con los ojos firmes, sin pestañear. «¿Revisaste sus boletos?» Marla vaciló, solo por un segundo. Una pequeña, apenas perceptible dificultad en su respiración. Pero Lena lo vio, y también lo hizo Sebastián, quien finalmente dejó su teléfono, su mirada fija en Marla con el peso lento y medido de alguien que acaba de confirmar lo que ya sospechaba. «Yo», empezó a decir Marla, pero antes de que pudiera encontrar una excusa, Sebastián habló por primera vez. «Esos 2 chicos», dijo, con voz suave, deliberada, mortalmente tranquila. «¿Eran negros?» Marla tragó saliva y sintió un atisbo de calor subiendo por su cuello. Yo no, sí o no», interrumpió Sebastián, con su voz todavía tranquila pero con una autoridad que cortaba el aire como una espada. Marla vaciló, y esa vacilación selló su destino, porque Lena ya sabía la respuesta. Sebastián ya sabía la respuesta. Todos los que observaban ese intercambio, cada pasajero de primera clase que ahora fingía no escuchar, sabían la respuesta. Lena inhaló lentamente, asintiendo para sí misma, como si estuviera juntando las piezas de un rompecabezas. Luego, con la calculada precisión de una mujer que estaba a punto de cambiar el equilibrio de poder de la peor manera posible, tomó su teléfono y presionó un solo botón. En algún lugar, millas más abajo, se estaba realizando una llamada. Un nombre estaba a punto de ser borrado de la lista de empleados de Horizon Airways. Una carrera estaba a punto de terminar antes de que el avión alcanzara la altitud de crucero. Marla todavía no lo sabía, pero lo sabría. Muy, muy pronto. Marla King había pasado años perfeccionando el arte del control. Controlar su tono cuando los pasajeros se volvían difíciles. Controlar su paciencia cuando los retrasos arruinaban su horario. Controlar sus emociones cuando el trabajo se volvía agotador. Pero mientras estaba allí, atrapada en la mirada implacable de 2 personas que comenzaba a sospechar que eran mucho más importantes de lo que había pensado, sintió que algo se deshacía en su interior, algo agudo y frío que susurraba: «Has cometido un error que no puedes deshacer». Sebastian Cole ya había enviado el mensaje. Lena Holloway ya había hecho la llamada, y en el otro extremo de esa llamada, en lo profundo de las oficinas ejecutivas de Horizon Airways, estaba empezando a desarrollarse una reacción en cadena que Marla no podía detener. No sabía que, en el tiempo que le había llevado recuperar la compostura, el mensaje de Lena ya había llegado a Thomas Brandt, el director ejecutivo de Horizon Airways, que ahora miraba su teléfono con incredulidad, releyendo el texto breve y entrecortado, que provocaría una oleada de caos en la empresa antes de que terminara la noche. 2 de sus asistentes de vuelo acaban de echar a mis hijos del vuelo 628. Arréglenlo. Brandt había cometido muchos errores en su carrera. Había superado desastres de relaciones públicas y rabietas de accionistas. Pero supo, al instante, que esta no era una situación que pudiera solucionarse con una disculpa. Esto no era un error. Era un error imperdonable. Su pulso se aceleró cuando marcó un número. Su voz se tensó mientras gritaba órdenes al jefe de operaciones de la aerolínea, exigiendo los nombres de cada miembro de la tripulación responsable. Y antes de que el vuelo 628 alcanzara su altitud de crucero, la identificación de empleado de Marla King ya estaba siendo marcada. Lena, que todavía la observaba, le ofreció una sonrisa que era casi amable, casi compasiva. «No sabías quiénes eran, ¿verdad?» La boca de Marla se secó. «Yo», comenzó. Pero Lena negó con la cabeza. Un movimiento lento y deliberado que silenció cualquier defensa débil que Marla había estado a punto de invocar. «No importa», dijo Lena suavemente. «Hiciste tu elección». Y con eso, se dio la vuelta, despidiéndola sin decir otra palabra. Marla se quedó congelada por un momento, con la mente acelerada, el pulso acelerado y luego, como por instinto, buscó a tientas su teléfono,
con los dedos temblorosos mientras intentaba revisar sus correos electrónicos de trabajo, para asegurarse de que no estaba pasando nada, de que todo esto estaba en su cabeza. Pero entonces lo vio. Un nuevo correo electrónico. De la empresa, asunto. Aviso de terminación inmediata. Se requiere revisión urgente. A Marla se le cortó la respiración en la garganta. Su mundo ya se estaba desmoronando. Y el vuelo apenas había comenzado. Marla King había pasado años volando a 30.000 pies, pero nunca había experimentado una caída como esta. Repentina, brutal e irreversible, el tipo de descenso que no tenía nada que ver con la altitud, y todo que ver con el poder cambiando de manos de una manera que no dejaba lugar a la recuperación. Sus dedos temblaban mientras se desplazaba por el correo electrónico, su corazón martilleaba contra sus costillas, mientras las palabras se desdibujaban frente a sus ojos. Revisión inmediata, pendiente de terminación. Violación de la política. Todos los asistentes de vuelo sabían lo que significaban esas palabras. Ella estaba acabada, y no era solo ella. Miró hacia la cocina delantera, donde David, su codirector en el vuelo de esa noche, el que había respaldado en silencio su decisión, el que había sentido con la cabeza cuando ella llamó a seguridad, estaba leyendo el mismo correo electrónico, con el rostro pálido y la expresión vacía. Sus carreras, construidas a lo largo de años de servicio, habían sido borradas en cuestión de minutos, y cuando Marla miró hacia Lena y Sebastián, supo, con una certeza profunda, que no habría segundas oportunidades, ni apelaciones, ni explicaciones, solo consecuencias. Sebastián exhaló, lenta y controladamente, antes de hablar, no a Marla, ni a la tripulación de cabina, sino directamente al piloto, con su voz cargada de firmeza. Espero que este avión aterrice a tiempo, sin más problemas. Mi esposa y yo no seremos molestados durante el resto de este vuelo. No era una petición. Era una orden. El piloto, que acababa de recibir su propio mensaje de la empresa, asintió con rigidez. Entendido, señor. Lena no le dedicó a Marla ni una mirada más. Sebastián no ofreció ni una sola palabra de reconocimiento, porque en su mundo, Marla King ya había dejado de existir. Cuando el vuelo 628 aterrizó, la noticia ya se había difundido. Cuando los pasajeros desembarcaron, Horizon Airways ya había emitido su silenciosa decisión interna, y cuando Marla entró en el aeropuerto, aturdida, conmocionada y buscando desesperadamente en su teléfono algún tipo de salvación, recibió la confirmación final e innegable de su destino. Acceso denegado. Inicio de sesión de empleado no válido. La aerolínea la había borrado. El poder que creía tener la autoridad para juzgar, despedir, controlar el resultado del viaje de 2 niños pequeños, nunca le había pertenecido realmente. Y al final, no había sido más que una turbulencia en las vidas de personas que podían reescribir los cielos por sí mismas. Porque la lección que había aprendido demasiado tarde era simple. Nunca sabes a quién estás arrojando de un avión. Pero ellos siempre saben quién eres.